¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con el webinar que tenemos para el día de hoy, con la temática que podemos ver en la pantalla. Un servidor, Mauricio Corona, va a tener el agrado de estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, vamos a estar platicando del proceso de gestión de problemas, la llave para la proactividad en la primera línea de soporte. La dinámica, al igual que pues bueno, en los webinars anteriores, va a ser la misma. Vamos a ir presentando diferentes temas a lo largo del webinar. Les pediría que si van teniendo dudas, con mucho gusto las vamos a contestar al final de la sesión. Entonces, conforme vayan teniendo dudas, les pido que por favor le envíen a los organizadores para que los organizadores posteriormente pues, bueno, nos las envíen, ¿no? Voy a platicar de la parte de la mejor práctica, después voy a contactar, voy a pasar el control a mi compañero Luis de Manage Engine para que les explique un poco cómo hacer esto ya en la parte real y después va a regresar conmigo para que podamos como tal continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para lograr esta agenda, vamos a revisar 6 puntos principales, ¿no? En la agenda tenemos, quiero platicar brevemente, ¿no? De algunos conceptos clave. Es muy importante que todos estemos en el mismo canal, en el mismo dicho, en el mismo entendido. Entonces vamos a empezar por esa parte. Después quiero mostrarles un tema del ciclo de vida del incidente para que identifiquemos todas las partes por las cuales se compone. La gestión de problemas y sus técnicas. Vamos también a revisar un poco este tema, ¿no? La realidad es que uno de los principales objetivos que buscamos con proceso de gestión de problemas es que justamente identifique causas raíces. ¿Para qué? Para saber qué es lo que está pasando realmente en la infraestructura. Por otro lado, detección de errores, de qué manera se hace, y hay una clave, ¿no? Como estábamos hablando, el core de esta sesión es cómo puede el proceso de problemas apoyar a la parte de incidentes. Hay una actividad de la cual no quise ni siquiera hacer traducción, la realidad es que muy pocas veces se habla de ella, y tal cual la dejé así. Vamos a hablar de lo que es el incident matching, y después, pues bueno, vamos a platicar de algunos vamos a llegar a unos temas de conclusiones. Entonces, iniciando con esta parte, ¿no? Recordando, tenemos en específico dentro de ITIL el cuarto libro. Si nos vamos en orden, pues bueno, vendría siendo la operación del servicio. Recordando que en este libro pues, encontramos procesos de gestión de incidentes, gestión de accesos, gestión de problemas, gestión de requerimientos, ¿no? Vemos todas las partes de las funciones, el único libro que contiene las funciones, incluyendo evidentemente la función que es el Service Desk. Entonces, en específico, la definición formal nos dice que es una interrupción no planificada de un servicio o la reducción en la calidad, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que identificar? Interrupción o degradación, pues bueno, es considerado como un servicio. Y recuerden, ¿no? Esto también es muy importante, el que la falla de un CI que aún no ha afectado la operación, pues bueno, también se puede considerar un incidente, ¿no? El típico ejemplo es, por ejemplo, hoy tenemos un servidor que tiene un arreglo de discos duro, en espejo, que tiene RAID, ¿no? Y si falla si, por ejemplo, dentro de ese RAID un disco duro se daña, pues bueno, evidentemente el servicio como tal no se va a ver afectado, la información tampoco se va a ver afectada porque por eso tiene RAID y la mejor práctica nos dice, bueno, si en este sentido teníamos un servidor configurado con RAID, pues tendríamos que ponerle atención, ¿no? Entonces la mejor práctica recomienda que se dé de alta como incidente, ¿no? Independientemente que el servicio se haya o no afectado. ¿Por qué? Porque si estaba en RAID es por una configuración importante, entonces tenemos que solucionar esa falla en ese disco duro, ¿no? Entonces, es muy importante que identifiquemos que puede ser que tengamos redundancia, puede ser que tengamos servicios con cierta nivel de estabilidad que probablemente el proceso de disponibilidad, de capacidad, de continuidad nos han ayudado a ver esquemas por ahí de contingencia, de redundancia, pero aunque falle un CI y no se afecte el servicio, si esto implica un riesgo considerable para nuestra operación, pues bueno, debería ser considerado como un incidente. ¿Okay? Entonces esta parte es bien importante. Por otro lado, quisiera empezar con esta lámina del ciclo de vida del incidente. Uno de los principales errores que tenemos o que he visto en las organizaciones es que consideran el ciclo de vida del incidente pues desde el momento en el que alguien lo registra hasta el momento en el que ese ticket se cierra, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que entre que se registra y entre el tratamiento que le damos y muchas veces que cerramos el ticket sin asegurarnos que efectivamente el incidente ya se restableció, pues bueno, eso nos afecta considerablemente. Entonces,
La mejor práctica nos pide que de hecho midamos varios aspectos del ciclo de vida del incidente. Lo van a ver en específico, o sea, tenemos herramientas, ¿no? Digo, lo van a ver al rato con Luis, que normalmente pues, manejan la parte de estados y los estados nos ayudan justamente a ir identificando este tema. Sin embargo, muchas veces los estados, cuando se diseñan los procesos, o se quedan cortos, o no se les pone atención, o no se definen, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Si vamos recorriendo esta lámina de izquierda a derecha, las flechas, ¿qué significa? Pues, tiempo, ¿no? Está transcurriendo tiempo y de repente, ¿qué sucede? Tenemos un incidente. Bueno, desde que se tuvo el incidente hasta que tenemos la detección, a eso se le llama detección de tiempo transcurrido. Esta parte es bien importante porque igual en muchas organizaciones puede ser que a las 3 de la mañana falló algo, tenemos el incidente desde las 3 de la mañana, pero el service desk llega hasta las 7, 8, 9 de la mañana. Entonces, si llegó a las 9 de la mañana y en ese momento es cuando se da cuenta, porque los usuarios empiezan a hablar al service desk, yo puedo registrar el service desk a las 9 de la mañana. Y a lo mejor darle una solución en media hora y decir, tuve una solución y un servicio, y la afectación a mi servicio fue solo de 30 minutos. La realidad es que no es así. Tendríamos que sumar las 6 horas adicionales de las 3 a las 9 de la mañana, porque desde las 3 de la mañana se afectó nuestro servicio. Esto evidentemente considerando que nuestro servicio tiene horarios de servicio de 7 por 24. Entonces es muy importante identificar esta parte, ¿no? Este tiempo de detección normalmente no se captura. ¿Por qué? Porque muchas veces también dependemos de otros procesos. ¿Quién nos podría ayudar, por ejemplo, a detectar esto eficientemente? Pues bueno, un proceso de gestión de eventos, ¿no? Pero cuando no tenemos un proceso de gestión de eventos, pues bueno, sí tenemos a lo mejor herramientas automatizadas que nos están monitoreando la infraestructura y yo puedo identificar que desde las 3 de la mañana falló. Entonces, si identifico que desde las 3 de la mañana falló, registro el ticket, aunque sea a las 9, pero hay que establecer que el tiempo de afectación viene desde las 3 de la mañana, ¿ok? Entonces, es muy importante este tiempo. ¿Por qué? Porque aquí empezamos con la falta de sincronía y muchas veces de percepción. TI dice que tenemos una afectación solamente de 30 minutos en promedio y cuando le presento esto al cliente, el cliente muchas veces hasta se ríe, ¿no? Dice, no puede ser posible que ustedes perciban eso. Yo percibo algo totalmente diferente y muchas veces por este tema, ¿no? Nuestras estadísticas están sesgadas, es decir, no están empezando a medir los tiempos de afectación desde el momento en el que el CI como tal falló. Una vez que yo tengo ya registrado mi tiempo transcurrido, entonces paso a la etapa de detección hacia diagnóstico. Entonces, desde que yo detecto, que significa que yo ya registré mi incidente, ya estoy cierto, pues, de que tenemos un incidente como tal en la infraestructura, hasta que yo hago mi diagnóstico, a esto se le conoce como tiempo de respuesta, ¿ok? Y tenemos que ser muy puntuales en los SLAs, con los acuerdos de nivel de servicio que establezcamos con nuestros clientes, cuál va a ser nuestro tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta entonces implica no solamente, ahí te contesté y ya, no, implica hasta el momento en el que tenemos un diagnóstico certero. Yo tengo mi diagnóstico y entonces te digo, ok, lo que estoy identificando es que tenemos una afectación en tal CI. Entonces, en ese momento, una vez que yo plasmo y les comentaba, es bien importante registrar esto de cuánto tiempo me tardé en detectar, cuánto tiempo me tardé en diagnosticar. Ahora sí entro en un periodo que normalmente es el periodo más largo. Y este periodo es de reparación. Les digo normalmente porque pues ahí es donde normalmente tenemos el enfoque de nuestras métricas. Pero hay muchas ocasiones en las cuales los tiempos de detección son mucho mayores que los tiempos de reparación. El problema es que no sabemos que tenemos esos tiempos de detección tan largos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ir en orden. Entonces, entro en la parte de reparación y en la reparación, pues evidentemente que ahí necesitamos, pues bueno, necesitamos apoyarnos en los equipos necesarios. Podría ser desde la primera línea de soporte si es un incidente sencillo, o podría ser que lo empiece a escalar hasta segundo, tercer, cuarto nivel, hasta con un proveedor, por ejemplo, externo para que nos ayude. Entonces, este tiempo que nos tome el reparar el CI afectado, pues bueno, evidentemente nos ayuda ¿para qué? Para medir el tiempo de reparación. Una vez que yo ya restablecí, yo dije, por ejemplo, cambiamos el disco duro de un servidor, ¿no? No precisamente el que tiene RAID, pero de un servidor. Ya lo instalamos. En ese momento, el servidor queda reparado, ¿ok? Ahora bien,
una vez que está reparado, vamos a ver cuánto tiempo nos toma recuperar el servicio. Es decir, este servidor puede ser que primero hay que levantarlo y hacer validaciones, ¿no? De que todo está bien. Ya una vez que hago esto, después tenemos que identificar que todas las aplicaciones, bases de datos, etcétera, que están corriendo en el servidor, los datos de la base de datos, estén también bien. Ojo, aquí puede ser que el servicio como tal ya se perciba que está arriba, pero hay siempre un tiempo de recuperación, ¿no? Entonces puede ser que yo prenda este servidor y después diga, ok, este servidor tiene arriba montados 4 servidores virtuales. Entonces hay que empezar con esta parte de recuperación, ¿no? Subo un servidor virtual, valido, subo el segundo, subo el tercero, después le hablo al usuario, le digo que me haga algunas validaciones, después se estila mucho, ¿no? Muchas organizaciones dicen, antes de poder cerrar, necesitamos mandar una encuesta de satisfacción. Entonces, yo mando la encuesta de satisfacción y muchas veces el usuario no me contesta, ¿no? Ya lleva 2, 3 días. Oye, entonces, ¿el incidente sigue abierto? Sí, en estricta teoría. Oye, pero entonces mis tiempos de resolución ya llevan más de 3 días porque el cliente no me ha contestado mi encuesta de satisfacción y es no. Más bien el tiempo de recuperación en el cual estamos incluyendo la parte de la encuesta de satisfacción, pues está llevando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el usuario no quiere contestar la encuesta de satisfacción o no ha podido, ¿no? Perfecto, pero al final del día mi nivel de resolución estuvo 3 días atrás y entonces hay muchas actividades que se involucran dentro del tiempo de recuperación que tendríamos que estar midiendo, ¿ok? Entonces, hay veces que esas actividades no dependen directamente de TI, dependen de otras áreas, de equipos de soporte, dependen como tal del usuario, del cliente, etcétera. Entonces, nada más hay que medir también esta parte. El que el cliente o el usuario se tarde mucho en colaborar conmigo para validar, pues no significa que yo haya dado una mala atención en mis tiempos de reparación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante captar la línea base y decir, la resolución se hizo en 2 horas, ¿no? La recuperación probablemente tardó 3 días, ¿por qué? Porque, bueno, hay que involucrar a muchos usuarios, ¿no? Hay muchas veces que este es el caso. Entonces, este es el ciclo de vida expandido del incidente, ¿no? Así le llaman. Curiosamente, este ciclo de vida expandido del incidente históricamente se ha venido manejando dentro de la parte de disponibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque disponibilidad debe medir justamente toda la afectación, desde que se cayó el CI hasta que se recuperó, independientemente de si esto es registrado o no en la parte de incidentes a través del Service Desk, ¿no? Es un tema muy interesante en el cual, pues bueno, es importante el que identifiquemos cuál es mi labor en la parte de incidentes para saber entonces también proveer información al proceso de problemas y ver en qué me puede apoyar problemas, ¿ok? Una vez que restablecimos, pues bueno, sigue la línea de tiempo en verde y puede ser que vuelva a ocurrir un incidente con ese mismo CI. Con una perspectiva de disponibilidad, entonces, desde que ocurre el incidente hasta que se recupera, se le llama el mean time to repair, ¿no? El tiempo promedio para reparar, o lo que vendría siendo equivalente, tiempo de caída, ¿ok? Entonces, aquí nos puede dar el tiempo completo, pero veamos cómo cada etapa, pues también nos puede ir arrojando datos específicos y en particular, ¿no? Por otro lado, tenemos el mean time between failure, ¿no? Este es el tiempo promedio entre fallas o lo que es equivalente al tiempo de actividad. ¿Sí? Esto lo podríamos hacer mapeado ya sea a tiempo promedio para reparar el servicio, que ahora ya lo maneja mucho en la edición 2011 ITIL, o tiempo promedio entre fallas del servicio, ¿no? Entonces lo podemos escalar a nivel servicio o a nivel componente. La realidad es que es una métrica que lo podemos tener con ambos sentidos. Evidentemente una organización madura se enfoca en medir servicios, una organización no tan madura, pues bueno, se enfoca en medir todavía componentes. La suma del MTTR más el MTBF nos va a dar algo que le llamamos el tiempo promedio entre incidentes, ya sea del sistema o del servicio, ¿no? El mean time between service incidents. Entonces, estos son tiempos en los cuales tendríamos que estar visualizando de qué manera el proceso de problemas, el proceso de incidentes, nos ayudan en específico, pues bueno, a darle este tratamiento, ¿no? Otro concepto clave es problema. Si lo vemos de igual forma, tal cual está escrito en el libro de operación del servicio, entonces un problema está descrito hoy por hoy como la causa de uno o más incidentes, ¿no? Entonces, normalmente aquí dice, usualmente no se conoce la causa al momento de cargar el registro del problema. ¿Esto qué quiere decir? Que la definición, en pocas palabras, sería la causa desconocida de uno o más incidentes, ¿no? Hay muchas veces que también me preguntan, oye, pero antes yo sabía que un problema era incidentes comunes, ¿no? Incidentes con síntomas en común o inclusive un incidente significativo o mayor.
Evidentemente eso también lo podemos definir como si fuera un problema y también meterlo dentro de nuestro proceso. Lo más importante es que identifiquemos. La realidad es que tenemos un problema normalmente cuando no conocemos la causa de un incidente. Ahí es la realidad, ¿no? Entonces ahí tendríamos que enfocarnos y visualizar, pues bueno, de qué manera podríamos estarnos apoyando en la definición de problemas para dar de alta problemas. ¿Qué es importante? ¿Cuál es el principal objetivo que tenemos en la parte de problemas? Pues bueno, problemas, como comentábamos, problemas se encarga de hacer análisis causa-raíz. Recuerden que el proceso de incidentes se encarga principalmente de ¿qué? De restablecer el servicio lo más pronto posible, ¿no? Es as soon as possible. Esa parte es la palabra clave que nos ayuda a describir el proceso de gestión de incidentes. Entonces, si tenemos un incidente, ¿qué hace incidentes? Restablecer, punto. Muchas veces para incidente puede significar el restablecer un CI solamente reiniciándolo. Si reinicio y veo que está funcionando, listo, cierro mi incidente y nos vamos al siguiente, a atender el siguiente incidente que tengamos en la fila en el service desk. Oye, ese mismo CI al siguiente día volvió a fallar, perfecto, vuelvo a reiniciar y si funcionó, vuelvo a cerrar el incidente, ¿no? Cuando ya tenemos ciertos incidentes repetitivos, pues muchas veces decimos, oye, pero algo está pasando, ¿no? Porque este CI se está cayendo constantemente. Entonces Incidentes dice, pues sí, yo ya lo identifiqué y se lo paso a problemas. ¿Por qué? Porque el equipo de incidentes no tiene la responsabilidad de estar identificando por qué está fallando un CI. El contestar por qué fallan las cosas es principalmente responsabilidad de problemas. Y si tenemos CIs que están fallando constantemente en la infraestructura, entonces problemas es el principal accountable. Entonces deberíamos pasar toda esta información al proceso de problemas. ¿Qué implica esto? Bueno, el que problemas pues haga análisis causa-raíz y para poder lograr eso, pues bueno, el proceso de gestión de problemas lleva a cabo la ejecución de diferentes técnicas, ¿no? La realidad aquí dice, ¿no? Por ejemplo, la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien completamente sano. Y esto es una realidad, ¿no? Antes pues no sabíamos si las personas estaban enfermas o no, imaginemos 100, 200 años, solamente nos dábamos cuenta pues hasta que estaban graves, ¿no? Ahora con los avances tecnológicos, los avances en la parte de medicina, pues también cada vez es más común el poder identificar ciertos temas con prontitud. ¿Para qué? Pues para poder establecer mecanismos de tratamiento efectivos y eficaces para evitar pues, incidentes mayores en un futuro, ¿no? Entonces, el proceso de problemas como tal, permítame tantito, el proceso de problemas entonces nos lleva a esta lámina, ¿no? Oye, bien, entonces si problemas tiene que hacer un análisis, tiene que hacer una identificación en específico de todos los temas de qué es lo que está pasándole a los problemas y el por qué tenemos un problema, es decir, por qué falló, pues entonces tenemos que hacer mano o echar mano de diferentes técnicas. Y aquí pueden ver varias técnicas que son propuestas por ITIL, sin embargo, no son técnicas que ITIL definió. Aquí lo que podemos ver son técnicas típicas del proceso o de marcos de referencia administrativos para solucionar problemas organizacionales. Tenemos entonces diferentes técnicas. Podemos ir desde un análisis cronológico, un análisis de valor de daños para saber exactamente pues, cuál fue el impacto. Kepner y Trigo, que bueno, son dos autores que tienen una metodología muy, digamos, exhaustiva, pero a la vez muy efectiva, ¿no? Por otro lado, tenemos desde sesiones de brainstorming con lluvia de ideas, ¿no? Entonces, estos conceptos que muchas veces encontramos en en las organizaciones, muchos de ustedes los deben tener, de vamos a tener un war room y metemos ahí a todo el equipo de diferentes áreas y empezamos a generar discusiones, pero pues, bueno, todo esto viene a través de unas técnicas. Aquí nos puede ayudar, por ejemplo, mucho la parte de lluvia de ideas. Hay desde los 5 porqués, ¿no? Entonces nos va preguntando el por qué esto, por qué A, por qué B, por qué C, y en teoría, pues, bueno, ya cuando llegamos a la quinta por qué, pues ya tenemos un panorama muy claro de qué es lo que está pasando y entonces por dónde. Aislamiento de fallas, mapeo de toda la parte de afinidad, pruebas de hipótesis, puestos de observación, ¿no? Le llaman el Observational Technical Post, ¿no? Diagramas de Ishikawa, toda esta parte de diagramas de pescado para ver causas-efecto.
que también esta es muy común. Si ustedes consultan esta parte de técnicas de análisis de problemas con muchos de los administradores de sus organizaciones, se van a ver completamente identificados con esto, ¿no? Temas de análisis de Pareto, hay que ver pues, cuál es el 20% de las probabilidades que haya causado el 80% de nuestros incidentes, ¿no? Hay que enfocarnos, hay que partir el 80-20. Entonces, son temas y características muy interesantes en los cuales, pues bueno, tendríamos que empezar a, ojo, desarrollar y a capacitar a nuestro equipo de problemas. La clave en la parte de problemas es, uno, identificar qué tipo de técnica es adecuada a mi organización. Recuerden que la mejor práctica se adapta y se adopta en la organización, se adapta al contexto organizacional y se adopta. Jamás he visto una sola organización que tiene procesos, de hecho, muy maduros de problemas que utilicen todas las técnicas. Esto sería una mentira. La realidad es que más bien cada empresa identifica cuál es la técnica que le puede apoyar. Para poder contestar oye, ¿qué tipo de técnica me sirve? Y por lo tanto dejarles aquí alguna guía, ¿no? Les dejo esta tabla y me gusta, pues, como tal, comentar un poco, ¿no? Al respecto. Tenemos, por ejemplo, análisis cronológico, que se enfoca en una cronología de los eventos y es útil para el manejo de contradicciones en los reportes. Pain Value Analysis, ¿no? Toda la parte de análisis del dolor, ayuda a determinar el dolor que está causando un problema. Kepner y Trigo específicamente para qué. Como les comentaba, aquí es más una metodología, ¿no? Desde definir el problema, describir el problema, posibles causas, probar la causa más probable y verificar la verdadera causa. Entonces, es un mecanismo de discriminación por probabilidades para llegar a la causa raíz lo más pronto posible. Todas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Un Kepner y Trigo toma tiempo. Entonces, todo depende del tipo de problema con el que nos estemos enfrentando, pues, para ver con qué tipo de técnica lo vamos a abordar, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de ayuda de ideas nos ayuda a identificar varias ideas sobre la posible causa del problema. Hay diferentes mecanismos para ejecutar esto. Suena muy sencillo, pero hay diferentes reglas. La verdad es que no es tan complejo y es muy eficaz cuando tenemos, por ejemplo, problemas que tenemos que solucionar de manera inmediata. Juntamos a los principales involucrados, que estos son diferentes áreas de soporte, diferentes niveles de especialización, el dueño del servicio, el dueño del proceso de problemas, el dueño del proceso de problemas es el que está dirigiendo la sesión. Entonces invita a los principales involucrados, hacemos como tal la lluvia de ideas, no discriminamos, no damos por hecho nada, ¿no? Todo es parte de la metodología. Y una vez que identificamos esta lluvia de ideas, salimos, hacemos como tal un conglomerado, establecemos como equipos, pues, para empezar a hacer investigaciones ya de manera puntual, pero de manera separada a la vez, por equipos y áreas de especialización, y de esta forma llegamos a la solución o a la identificación de un problema de una forma muy rápida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay otras técnicas que son mapeos de afinidades, nos ayudan mucho en grupos lógicos. Principalmente aquí lo que buscamos es identificar, hacer taxonomía, ver qué tipo de servicio, qué tipo de problema, qué tipo de incidente venía detrás y con base en eso, pues bueno, tener, gracias a agrupaciones, estos temas. El diagrama Ishikawa que les comentaba, toda esta parte de diagramas causa y efecto, que son con diagramas de pescado, la verdad es que es muy efectivo. Se lo recomiendo mucho esta técnica, también es relativamente sencilla y podemos llegar a tener aspectos pues, muy relevantes para identificar las causas raíz. Los 5 porqués para describir un evento y llegar hasta ahí de la identificación, aislamiento de fallas, pruebas de hipótesis, los Technical Observation Posts, ¿no? Y toda la parte de diagramas de Pareto para ver pues, las causas más frecuentes de un problema y que esos problemas pues, realmente tengan un impacto considerable en la organización, ¿no? El 20 contra el 80%. Entonces, algunos otros temas y algunos ejemplos, por ejemplo, si el problema nos dice tenemos un problema complejo donde una secuencia de eventos debe ser ensamblada para determinar exactamente qué sucedió, las recomendaciones utilicen análisis cronológico y el Technical Observation Post, ¿no? El TOP. Oye, pero si tenemos un problema en el cual tenemos falta de certeza sobre qué problemas deberían ser atendidos primero hagan un análisis de valor y apóyense en lluvia de ideas, ¿no? Falta de certeza sobre una causa raíz, apóyense en técnicas como por ejemplo los 5 porqués y las pruebas de hipótesis. Si tenemos problemas intermitentes que parecen ir y venir y no pueden ser recreados o repetidos, ok, entonces aquí nos conviene mucho hacer un top, tendríamos que meternos a un análisis más puntual con Kepler y Trigo, probablemente apoyarnos en técnicas como prueba de hipótesis y seguir lluvia de ideas.
Si hay falta de certeza sobre dónde iniciar para los problemas que parecen tener múltiples causas, aquí podemos hacer diagramas de Pareto, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, el 20% de los problemas que representan el 80% de las cargas de trabajo, y ahí nos enfocamos, Kepner y Trigo, diagramas de Pescado y Ishikawa, las lluvias de ideas, ¿no? Batallar para identificar el punto exacto de forma para un problema, pues bueno, aislamiento de la falla, o si hay una falta de certeza sobre dónde iniciar al tratar de encontrar una causa raíz, pues entonces podría ser el porqué, ¿no? Los 5 porqués, Kepner, luego lluvia de ideas y luego mapeo de afinidad, ¿no? Esta es una sugerencia, ¿no? Como les comentaba, todas las empresas, todos los organismos donde hemos implementado este tipo de temas, pues bueno, hay que hacer una metodología interna, ¿no? Aquí sí llevar una metodología interna, dependiendo del tipo de problema que nos estemos enfrentando, vamos a aplicar el tipo de técnica sugerida, y para aplicar el tipo de técnica sugerida, pues bueno, hay que capacitar también a la gente. Y es capacitación, ¿no? Por ejemplo, si decidimos irnos por Kepner y Trigo tiene un nivel de certificación muy similar al del propio ITIR, ¿no? De hecho, nos podemos certificar en Kepner y Trigo, inclusive en varias etapas, ¿no? En varias fases. Entonces, la realidad es que esto lo podemos llevar tan serio, a un nivel tan serio y tan profesional como nosotros lo querramos, ¿no? Entonces, recuerden siempre nada más costo-beneficio, ¿no? Costo-beneficio. ¿Qué tanto tiempo vamos a invertir para poder lograr esto? Detección de errores. Entonces, recordemos, pues ya una vez que tengo un problema, le identifico la causa raíz, normalmente ya que sé que falla una solución temporal, pues entonces ya tenemos un error conocido, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Una analogía de errores conocidos. Cuando fallan los automóviles y hacen recalls, ¿no? Por ejemplo, una noticia de Toyota va a revisar 2.77 millones de autos por fallas, ¿no? Ya identificaron qué es lo que está fallando, saben que tienen un error y por lo tanto, entonces, mandan como tal un recall. Esa es la forma ya de atender lo que ya identificaron que estaba fallando. Entonces, por eso es muy importante encontrar la causa raíz para saber qué hacer. Es por eso que se hace toda la parte de investigación de problemas. Durante las pruebas, por ejemplo, nuevas de aplicaciones, sistemas, es posible que no se rectifiquen fallas menores. O cuando se toma una decisión de liberar algo que incluye deficiencias conocidas, entonces identificamos el problema, identificamos el root cause análisis, documentamos inclusive una solución temporal y la almacenamos en algo que le llamamos el Known Error Database, ¿no? O la KEDB. Muchos de ustedes, muchas organizaciones le llaman esto la base de conocimiento. Recuerden que estrictamente hablando, la base de conocimiento se encuentra en la SKMS, que es el Service Knowledge and Management System, y ese SKMS es responsabilidad de un proceso que se llama gestión del conocimiento. Y la SKMS contiene tanto ya las interacciones y toda la parte de relaciones entre la KEDB, la Availability Management Database, la CMDB, o sea, todas las bases de datos que ya podríamos tener y que se mencionan en TIL, están ya como tal integradas, y toda la minería de datos se hace dentro de esa SKMS. Entonces, estrictamente hablando, no es la base de datos de conocimiento, pero lo que sí es un hecho es que le sirve de sobremanera al proceso de incidentes. Llegamos entonces a la parte core que les quería mostrar y por el por qué toda esta parte introductoria, desde incidentes, problemas, sus técnicas, y entonces decimos, me parece muy bien, y entonces, ¿cómo ayuda específicamente problemas a la parte de incidentes? Bueno, tenemos una alerta, tenemos algún evento, podría generar eso un incidente, y entonces la primera pregunta que tendremos que hacernos aquí es, ¿un incidente rutinario? Si es así, pues bueno, se evalúa el incidente y se sigue el procedimiento de rutina, ¿no? El ciclo de vida del incidente. Recuerden, el incidente, ¿qué hace? La parte de incidentes es identifico, registro, categorizo, priorizo. Ya una vez que tengo esta priorización y categorización, entonces hago mi diagnóstico inicial, investigación y diagnóstico, resolución y recuperación y mi cierre, ¿no? Oye, pero no es un tema rutinario, ¿sabes qué? No estamos identificando, de hecho, este incidente es nuevo para nosotros como Service Desk. ¿Qué hago? Hago un match en la Known Error Database. Oye, ya que tengo yo una categoría, por ejemplo, de una categoría que podría ser telecomunicaciones, nos vamos al siguiente nivel, sería un closet de telecomunicaciones y el siguiente es un switch, ¿no? Oye, ¿tenemos algún error conocido que sea similar a este incidente que me estoy encontrando? Entonces, voy a la CMDB para ver si esto ya ha sucedido antes, o inclusive puede ser que tengamos un problema ahorita con estado de error conocido. Y entonces voy a la KEDB y entonces me informo para ver si hay alguna solución temporal. Y una vez que me informo, entonces procedería a comentarle al cliente, oye, sí ya encontré, tenemos algún issue, probablemente esté corriendo, probablemente haya sido de 10 pasados, y voy a ejecutar entonces la solución temporal. ¿Qué se hace entonces? Ejecuto la solución temporal y
actualizo el registro de contador en la base de datos de errores conocidos. Es bien importante que miramos la efectividad de los known errors. Si yo no mido este error conocido o esta solución temporal a cuántos incidentes me ha ayudado a restablecer, pues entonces puede ser que esté almacenando basura. Entonces actualizo el contador en la known error database, actualizo el registro de incidente con el ID de error conocido. Es decir, en mi base de datos de incidente, el service desk dice, este incidente se solucionó con el workaround número 55.688. Listo, ya quedó registrado que este incidente, gracias a este workaround, pudimos solucionarlo. Entonces, al final del día, semana, mes, año, yo puedo decir que el incidente 55.668 nos apoyó a restablecer 350 incidentes. ¡Súper! En este momento, solo hasta este momento, yo estoy identificando la efectividad del proceso de problemas. La efectividad del proceso de problemas no se mide solamente por cuántos análisis causa-raíz tuve exitosos, sino es efectivamente cuántas veces apoyé a restablecer el servicio lo más pronto posible. Dentro de los objetivos que tenemos en problemas es el evitar la recurrencia de los incidentes, gracias a qué? A la identificación de las causas raíz y evidentemente a la documentación de soluciones temporales. Una vez que se actualizó esta parte, actualizamos el registro de incidentes con datos de categoría, es decir, oye, sí es bien importante que cada vez que se categorice un incidente con estos temas, entonces de inmediato la base de datos de incidentes haga un match en la known error database, vea si hay información y venga de regreso, ¿no? ¿Para qué? Para que la efectividad en la resolución de incidentes se empiece a notar. Posteriormente extraemos la resolución o la solución temporal de la known error database y entonces, ahora sí, lo ejecuto, ¿no? Se requiere algún tipo de soporte adicional, requiero pasarlo a algún nivel adicional, ¿no? Pues bueno, ejecuto la acción de resolución en primer nivel en este caso, pues sería el service desk, ¿no? Si es así, pues bueno, tendremos que irnos al flujo de escalamiento. Suponiendo y siguiendo con la parte intermedia, no hubo match en la known error database, bien. Entonces, ¿hay algún match en la base de datos de problemas? Es decir, ¿hay algún problema reportado al día de hoy que no se ha terminado de hacer la investigación causa raíz y mucho menos tenemos workaround? Si es así, entonces hay que actualizar el contador de incidente en el registro del problema. Es decir, oye, problema número 258. Tú te habías dado de alta y se te había asociado un incidente. Ahora te digo que ya tenemos otro incidente que está afectando esta información. Esto es bien importante para problemas. ¿Por qué? Porque la gente que está haciendo la investigación y diagnóstico, aplicando sus técnicas, está identificando, oye, qué incidentes se han reportado para originar este problema. Entonces, puede ser que, si yo les digo solamente fue uno, del cual desconocemos la causa raíz y ya es un problema, y de repente le voy asignando o asociando más y más y más incidentes, pues el equipo de problemas evidentemente empieza a identificar con mayor razón y empieza a tener más herramientas. ¿Para qué? Para hacer un análisis causa-raíz mucho más eficaz y eficiente. Posteriormente se actualiza entonces el registro de incidente con el ID de problema, se le dice este incidente está asociado a este problema, se actualiza el registro de incidentes con los datos de la categoría para decir normalmente este tipo de incidentes se atienden con este problema, se extrae la resolución de base de datos del tema de problemas y de igual forma vemos, ¿no? Requerimos un soporte adicional, si es no, pues bueno, entonces hay que ejecutar la acción de resolución que nos diga en su momento el proceso de problemas. Suponiendo que no hubo tampoco, no fue rutinario, no hubo match en la known error database, no hubo un match en la base de datos de problemas, entonces, ¿qué hacemos? Pues generamos un nuevo registro en la base de datos de problemas. Hoy hay un incidente del cual desconocemos la causa raíz y por los criterios que hemos definido de lo que sí es un problema y de lo que no es un problema, entonces creemos que debería darse de alta un problema. Se genera como tal la alerta o la entrada hacia la parte de problemas, se asigna a un equipo. Recordemos que el equipo de problemas o el proceso de problemas trae de igual forma pues, todas sus actividades, desde la identificación, registro, categorización, priorización. La diferencia con el flujo de incidentes es que no hay una actividad de diagnóstico inicial, sino que nos vamos directamente a la actividad de investigación y diagnóstico. Y en este caso, dependiendo del tipo de categoría, pues voy a asignar a mis especialistas, ¿no? Es decir, si hay un problema con telco, pues hay que asignarse a los especialistas de telco. Si hay un problema con base de datos, pues especialistas de base de datos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante y por eso hay que seguir también el flujo y el proceso de problemas.
Y entonces hay que procesar el incidente que ya está asociado en específico hacia un problema. Entonces veamos cómo funciona toda esta parte de incident matching. Entonces, ¿cómo apoya principalmente problemas e incidentes? Pues en el momento en el que yo categorizo, hago un match en la base de datos de errores conocidos para ver si hay algunos documentos, acciones, actividades en los cuales yo pueda echar mano para restablecer mi incidente. Y si no lo hay, pues busco si hay un problema. Y si no lo hay, pues entonces le digo a problemas, oye, levanta un problema porque este es un incidente que tiene todas las características de un problema. ¿Ok? Entonces es muy importante hacer todas estas actividades de incident matching. Como podemos ver, en las preguntas de si se requiere soporte, pues entonces hay que asignar al equipo de gestión de problemas con un nivel de especialización adecuado. Conclusiones, ¿qué podríamos concluir? Tenemos aquí exactamente el mismo diagrama de ciclo de vida expandido de incidentes y como podemos observar, pues bueno, tenemos el MTTR, el MTBF, el MTBSI, que es importante recordar. Una gestión efectiva de incidentes nos ayuda a disminuir el mean time to repair, ¿ok? ¿Cuál es el principal objetivo de incidentes? Disminuir, ¿ok? Oye, ¿aquí contribuye problemas? Claro que sí, contribuye problemas y nos puede ayudar, por ejemplo, en el tiempo de reparación, ¿no? Sin embargo, la gestión efectiva de incidentes es, no me importa por qué falló o no, o por qué sí falló o por qué no falló, lo que me importa y lo que me interesa es restablecer lo más pronto posible. Oye, ¿y dónde entra problemas? Bueno, una gestión efectiva de problemas nos ayudará a expandir el mean time between failure, ¿no? El tiempo promedio entre fallas. Entonces, lo que estamos buscando aquí es que, ojo, ¿no? Y lo vemos dentro de la parte si ustedes leen el libro de Service Operation, lo que podemos ver es uno de los principales objetivos de problemas es disminuir la repetición de los incidentes, es decir, incidentes que están apareciendo en la infraestructura una y otra y otra y otra vez con cierta regularidad. Entonces, un mecanismo para medir la confiabilidad de un servicio, la confiabilidad se mide principalmente con el mean time between failure, ¿no? El tiempo promedio entre fallas. Entonces, problemas apoya de manera considerable a la parte de disponibilidad al hacer su trabajo. Hace investigaciones, hace análisis causa-raíz con sus técnicas avanzadas o no avanzadas, pero que sean efectivas. Y una vez que yo identifico qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando en mi infraestructura, entonces empiezo a estabilizar la infraestructura. Al estabilizar los EIs, entonces se estabiliza el soporte y la entrega continua que estamos dando hacia los servicios. Y al estar estabilizados los servicios, entonces la percepción de confiabilidad de los servicios es alta, porque dicen, este servicio pocas veces falla, ¿no? La confiabilidad está dado por qué tan frecuentemente falla algo. Si un servicio está fallando constantemente, entonces decimos, el proveedor de ese servicio es poco confiable. Más que si afecta o no la disponibilidad, es poco confiable. Porque puede ser que se caiga varias veces en un día y aún así, como la barra está muy abajo de disponibilidad, puede ser que en el SLA salgamos muy bien en disponibilidad, pero no en confiabilidad. Entonces, por eso es muy importante con una perspectiva estratégica y de negocio, que los procesos de incidente y de problemas estén funcionando bien y que estén interactuando de manera muy puntual. Y por eso siempre es muy, muy importante, yo siempre he dicho, o sea, si queremos comportarnos como una entidad estratégica, pues asegurémonos de que las cosas de la operación estén tranquilas, estén bien establecidas, estén bien sustentadas, sean confiables. Es imposible el que nos queramos comportar como una entidad estratégica si las cosas básicas no están funcionando, ¿no? Y para hacer las cosas básicas es pues, la estabilidad de la infraestructura. Y la estabilidad de la infraestructura pues, nos lo va a dar principalmente problemas, ¿no? Y si algo falla, pues el proceso de incidentes va a ser nuestro principal proceso y que nos va a estar alimentando constantemente para lograr como tal, pues bueno, el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el ciclo de vida en la entrega del servicio? Entonces aquí vamos a hacer una analogía, ¿no? ¿Cómo estaría interactuando? Tenemos un servicio, que en este caso va a ser un paciente, tenemos incidentes, se hacen solicitudes de servicio hacia la mesa de servicio, hacia el service desk. El service desk que ejecuta el proceso de incidentes, puede ser que un incidente se asocie a un problema, puede ser que un problema genere varios cambios, y puede ser que varios cambios o que un cambio genere varias liberaciones, ¿no? La analogía aquí sería, oye, pues llega un paciente y llega con algún síntoma muy extraño y llega a dónde? Pues a la sala de emergencias. ¿Cuál sería la mesa de servicio? Pues la sala de emergencias.
¿Qué haríamos de inmediato? Vamos a consultar si este paciente tiene historial clínico. Ahí estaría nuestra CMDB, ¿no? La Configuration Management Database. A ver, este CI, que vendría siendo el paciente, hoy por hoy podemos tener personas dentro de una CMDB sin problema, con todos sus atributos. Veo cuál es su historial, ¿no? Y ahí vienen todos los estados, la historia del CI, qué es lo que está pasando. Y empiezo con el tratamiento, ¿no? Incidentes primero es, pues, el grupo de emergencias. Cuando llegó, antes de trasladarlo al hospital, pues está identificando que probablemente tiene síntomas de un paro cardíaco, tiene síntomas de un derrame, o tiene síntomas de algo. ¿Qué hace el grupo de emergencias? Estabilizarlo, ¿no? Es decir, restablecer el servicio lo más pronto posible. Tratar de que esté estable y de que evidentemente pues, el paciente no llegue a consecuencias fatales. Una vez que lo estabilizan, lo mandan al hospital y en el hospital, ¿qué empiezan a hacer? Pues empiezan a hacer análisis causa-raíz. Los especialistas lo empiezan a atender. Hacen una serie de estudios, hacen una serie de análisis. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del tipo de problema con el que ingresó el paciente. Una vez que identificamos cuál es el problema, entonces empezamos a, ¿qué? A trabajar. Muy probablemente es, bueno, ya identificamos qué es lo que tiene, pues tenemos que hacer algunos cambios, ¿no? Algunos cambios en la anatomía y pues tenemos que entrar con los cirujanos. Los cirujanos se encargan como tal de coordinar toda la perspectiva y todo lo que es necesario. Necesito un anestesiólogo, necesito tantas enfermeras, necesitamos un cuarto, necesitamos tal equipo. Y el equipo de liberaciones, pues bueno, ya se encarga como tal de ejecutar toda la parte de cambios, ¿no? Entonces, es muy importante por eso la labor de los especialistas y la labor como tal del equipo de problemas, porque ellos son los que nos permiten tener el diagnóstico certero de qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, básicamente hasta aquí llega la presentación de toda la perspectiva de incidentes y problemas. Voy a pasarle el control a mi compañero Luis de Manage Engine, quien les va a explicar cómo podríamos llevar esto a la realidad a través de la herramienta. Recuerden que pueden ir mandando sus preguntas para que una vez que termine Luis regresemos y platiquemos al respecto para responder las preguntas. Pueden ser preguntas tanto para Luis como para un servidor, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir mandando tanto la parte por mejor práctica o la pregunta en el tema técnico. Y en su momento, pues bueno, regresamos a toda la parte de preguntas. Luis, ¿me escuchas? Claro que sí, Mauricio, ya estamos por aquí listos. Y bueno, vamos a observar cómo podemos hacer esta gestión de problemas de una manera mucho más dinámica y sobre todo sencilla, que como bien nos compartes, nos ayude a tener un mejor control de todo lo que atendemos en el día a día en la organización y que varios de nuestros compañeros que están ahorita aquí presentes en la presentación no nos van a dejar mentir que parte de la operación del día a día siempre nos topamos con incidentes que pueden llevar a un problema y sobre todo cómo poder llevar a cabo una estructura de su seguimiento de manera dinámica y sobre todo que no presente complicaciones. Y aquí es donde entraría la solución de ServiceDex Plus. Vamos a observar cómo podemos llevar a cabo esa gestión de una manera intuitiva y fácil, partiendo de lo que es en el módulo de gestión de problemas dentro de ServiceDex Plus. Podemos nosotros precisamente dar de alta estos registros para llevar a cabo el seguimiento puntual de cada uno de los problemas que vayamos documentando dentro de ese apartado y obviamente dar la criticidad que represente cada uno de ellos, porque no es lo mismo que detectemos un problema que pudiera ser una intermitencia que se esté presentando en el servicio de la red interna, a que no tengamos en el peor de los escenarios que nos podamos imaginar de una organización, que se caiga por completo el enlace entre sucursales, o bien que no tengamos salida para los servicios financieros y pensemos en los días críticos de la organización, como lo que vendría a ser los cortes de fin de mes o la transferencia de nómina. Aquí podemos nosotros dar de alta ese registro global de tal manera que podemos nosotros documentar precisamente cada uno de los puntos clave que debe de tener esta parte de la gestión de problemas, desde lo que es su análisis, establecer una solución o workaround y sobre todo también al momento de que nosotros enlacemos cada uno de esos incidentes, tengamos un punto central de consulta para todos los operadores de nuestra mesa de servicio, que es lo que buscamos también, que sea una solución centralizada, que no tengamos
una aplicación para llevar a cabo la gestión de incidentes, otra aplicación para llevar a cabo la gestión de problemas. Lo que buscamos hoy en día es esto precisamente, que de una forma central, intuitiva y sobre todo fácil de operar, podamos nosotros establecer recordatorios de revisión de cómo va el estatus del problema, pensando en lo que mencionábamos hace unos momentos, que tenemos esa degradación en el servicio de Internet y no nos podemos enlazar a los bancos para hacer la réplica de nómina. Este es un problema grave en lo que es nuestra operación, y establecer así las notificaciones tanto para los operadores que estén vinculados a cada uno de los incidentes individuales. Una vez que nosotros asociemos cada uno de esos incidentes a este registro de la gestión de problemas, y también realizar anuncios en la mesa de servicio para que al momento de que el operador esté trabajando reciba un alertamiento de: mira, ya tenemos este problema reportado, si se asemeja el comportamiento, puedes vincularlo a este registro para que así se lleve a cabo todo lo que es este seguimiento dinámico y sobre todo sencillo de lo que viene a ser este análisis de la gestión de problemas, y sobre todo facilitar ese trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo lo que nos va a permitir es precisamente establecer esas mesas redondas de trabajo para establecer cada uno de esos puntos que nos compartías hace unos momentos, Mauricio, sobre lo que es el llevar a cabo el análisis, los diagramas de Ishikawa para determinar la causa raíz del problema, etcétera. Una vez que hacemos ese team back, podemos ya establecer la documentación dentro de ServiceDex Plus y así poder establecer todo lo que viene a ser este seguimiento del problema para llevar a cabo lo que es su documentación, su seguimiento, así como también si tenemos lo que es un workaround para poder nosotros restablecer de forma parcial la operación, o bien cuando ya llegamos a lo que es propiamente el encontrar la causa raíz, determinar si se trata, como lo vemos en pantalla, de un error conocido y documentarlo de esa forma, y también si vamos a proceder a otro proceso de ITIL, que lo que viene a ser la gestión de cambios, si tenemos que establecer un seguimiento dentro de ese apartado, cuando nosotros detectemos que esa causa raíz nos implica realizar un movimiento que nos afecte a lo que es la operación y tengamos que hacer toda la documentación pertinente, observamos cómo podemos centralizar toda esta operación dentro de ServiceDex Plus. Lo mismo también el establecer todo lo que es esta comunicación dentro del entorno de la mesa de servicio. Podemos establecer las reglas de cómo vamos a hacer que ServiceDex Plus hable con nuestros operadores y así también con cada uno de nuestros usuarios finales que esté vinculado a lo que es este registro global de la gestión de problemas. Dentro de este punto nosotros podemos establecer que así establezcamos lo que es esta comunicación y sobre todo trabajo en equipo, que vamos a pensar que no nos podamos reunir todos los operadores de la mesa de servicio, que vaya, que estemos en diferentes sitios de la organización, pero todos entramos a una mesa de servicio en común. Podemos así establecer estas notificaciones cuando vinculemos un incidente a un registro de problema, y así ya nuestro operador ya tiene la certeza de que ya se identificó que ese incidente que se está volviendo recurrente ya está registrado correctamente a una parte de un registro dentro de la solicitud de gestión de problemas, y podemos también nosotros establecer las notificaciones, cambiando lo que viene a ser las plantillas de correo electrónico. Dentro de estas plantillas de correo electrónico podemos nosotros personalizar ese mensaje que estaría llegando tanto a lo que son a nuestros operadores y a los usuarios finales, también notificarles para que ellos ya no se queden con la idea de: pues, levanté mi incidente y por qué no me lo han atendido, o vaya, por qué no se ha resuelto esta situación. Así ya podemos nosotros establecer este canal de comunicación para poder llevar a cabo correctamente nuestro proceso de gestión de problemas, y así es tener esta tranquilidad de que, como se decía comúnmente, tenemos todo bajo control, y a su vez establecer el seguimiento puntual dentro de la solución de ServiceDex Plus.
Además de ello, una vez que ya concluimos este registro de la gestión de problemas, es importante que se documente todo esto de manera correcta, porque es lo que nos va a servir a futuro, como se mencionaba hace unos momentos, el tener esa documentación en nuestra KEDB para que podamos así identificar si se vuelve a presentar un comportamiento similar. ¿Cuántas veces no nos hemos topado que si bien tenemos la solución con la cual podemos documentar correctamente cada uno de los puntos que realizamos para tener el workaround o la solución definitiva, no se documenta de manera adecuada? Es importante que configuremos qué campos son los que nos van a dar valor para que cuando hagamos esta consulta de nuestra KEDB, si se presentó nuevamente este incidente y vamos a pensar que el técnico no haya documentado todos los campos de manera correcta, es información que no nos va a servir y que no nos va a dar valor. Lo que va a pasar aquí es, como mencionaba hace unos momentos Mauricio, nos vamos a llenar de basura y de información que no es congruente, y en vez de que sea una solución que nos ayude, vamos a tener registros que de nada nos van a servir y vamos a perder tiempo en lo que volvemos a hacer el workaround, el proceso de análisis, etcétera, porque no hay un punto de consulta. Por eso es importante que definamos correctamente cuáles son los campos que nos van a dar esta información y sobre todo que nos sean de utilidad y de ayuda para identificar qué servicios se afectaron cuando ocurrió este incidente que derivó a un registro de nuestra gestión de problemas, además de detallar correctamente cada una de las tareas o pasos que realizamos, y también que cierre todos los incidentes que se asociaron, colocando la causa raíz o complementarlo también con lo que es el workaround o la solución definitiva al momento que nosotros hagamos esta configuración dentro del entorno de ServiceDex Plus. Y vale la pena también recalcar que todos estos apartados de configuración no requiere que tengamos un conocimiento tan avanzado de programación o bien que tengamos que hacer una compilación, unir ciertos módulos para que esto funcione. No, aquí la ventaja principal que tenemos, como compartíamos en los slides anteriores, observamos que todo esto se encuentra en una sola solución y no tenemos que estar triangulando entre diferentes ventanas o aplicativos para tener una documentación coherente y eficaz. Finalmente, y como parte de las estadísticas, debemos de también llevar el control de cuántos registros de problem hemos abierto, que se haya dado el seguimiento correcto, y además de ello documentar cuáles son los que nos han representado costos dentro de la organización, o bien que hayan derivado a errores conocidos que no se hayan resuelto, o incluso registros de problem que tengan demasiados incidentes vinculados. Todo esto lo que nos va a ayudar a analizar es que tengamos ya claro cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos ya presentes al llevar a cabo todo lo que es esta documentación de la gestión de problemas, para así precisamente, como lo observamos en pantalla, eliminar todo lo que viene a ser la causa raíz del problema, para que así nuestra operación del día a día funcione de manera correcta y brindemos un servicio de calidad a nuestros usuarios finales. Y también vale la pena mencionar que para los usuarios que funjan como coordinadores o supervisores de nuestra mesa de servicio, estos informes también los puedan programar para así llevar a cabo todo lo que es este track y seguimiento puntual de cada uno de los apartados de problem que se hayan generado, así como mencionábamos también que vengan correctamente documentados cuando nosotros establezcamos las reglas de qué campos deben de venir documentados de manera correcta para así finalizar la operación y tener una operación mucho más dinámica y sencilla. Mauricio, a continuación te cedo el control para que demos espacio a lo que sería nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Luis. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con esta parte de preguntas y respuestas. Tenemos por aquí algunas preguntas muy interesantes.
Entonces, más o menos las he estado revisando. Voy a tratar de empezar pues por las más, por las más prioritarias en el sentido de qué necesitamos para habilitar este tema, ¿no? La primera pregunta va enfocada en, y es una pregunta muy interesante, ¿eh? Y que me hacen comúnmente, ¿qué proceso implemento o formalizo primero? ¿Incidentes o problemas, no? Y la pregunta va enfocada en, oye, a ver, si yo estoy llevando un proyecto ya como tal de service management y no tengo bien formalizados mis procesos, evidentemente hay muchas empresas que tienen algo de incidentes, algo de procesos, pero ¿cuál formalizo primero? ¿No? Mi recomendación es formalicen primero incidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida en la que incidentes entregue datos, entregue métricas puntuales relacionadas con qué es lo que está pasando en la operación, es la medida en la cual problemas va a tener información precisa para hacer su trabajo, ¿no? No me puedo imaginar, como lo he comentado antes, no hay una regla de qué proceso implementar primero. O sea, ITIL jamás se ha atrevido ni se atreverá a decir primero implemente este proceso y después jamás, ¿no? Todo va en tema de sugerencias. ¿Por qué? Porque todo depende de la organización. Pero si hay algo que he visto es que si empezamos primero por problemas es un error. ¿Por qué? Porque invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Ya tengo el proceso de problemas y ahora no tengo los inputs necesarios para hacer mi trabajo, ¿no? Entonces es una realidad. Yo sí debemos trabajar en la madurez continua de la parte de incidentes con la finalidad de que problemas tengan información suficiente, ¿no? Para hacer su trabajo, ¿no? Evidentemente, si además de incidentes yo ya tengo todo el tema de configuraciones, no, bueno, o sea, problemas está completamente habilitado en la parte de inputs para poder tomar decisiones, porque configuraciones también ofrecen muchísima información, ¿no? Pero en cuestión de la pregunta, pues yo les recomendaría, inviertan tiempo, que es un esfuerzo corto, ¿no? Una iteración corta, pero establezcan métricas puntuales para registrar los incidentes y que eso sea materia prima para problemas, ¿no? Otra pregunta que tengo va enfocado, hay dos similares, nada más que una enfocada a categoría y una enfocada a prioridad. ¿No? Me dicen, oye, en la parte de la categorización, que como están viendo, pues es supuestamente, es forzosamente, es muy importante pues que tengamos las categorías para poder hacer el incident matching, ¿no? Si yo tengo una categoría mal, pues entonces hago un matching sobre algo que no existe. Entonces es importante que en específico tengamos bien definidas las categorías y estas categorías entre incidentes y problemas no precisamente son iguales, ¿eh? Y lo mismo va por la perspectiva de prioridad, ¿no? Me preguntan, oye, si tenemos en específico el tema de la priorización y yo ya tengo una matriz de priorización en la parte de incidentes, pues bueno, incidentes en específico tiene ciertos requerimientos. Entonces sí deberían ser indiferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los objetivos son diferentes. Y digo debería, ¿por qué? Porque también he visto organizaciones que han hecho un muy buen trabajo y han tenido muy buen resultado, que en su primera iteración de formalización de procesos utilizan las mismas matrices, ¿eh? Es decir, la misma matriz de categorización, la misma matriz de priorización, tanto para incidentes como para problemas. Y les ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque en un inicio todo es ganancia. Entonces yo apenas voy a empezar a categorizar como debe ser bien, entonces pues lo categorizamos igual. Y conforme va madurando, entonces vamos visualizando qué es lo que necesitamos pues para ahora sí ya personalizar tanto la matriz de categorización como la matriz de priorización, ¿no? Me preguntan que normalmente en dónde se almacena toda la parte de incidentes, ¿no? Estrictamente hablando, no existe un nombre que se llame, por ejemplo, en ITIL, que diga Incident Management Database, ¿no? Pero lo que sí es un hecho, y como acabamos de ver en la herramienta con Luis, estamos identificando el que pues, todos los procesos están almacenando información en alguna base de datos, ¿no? Y, por ejemplo, en la pantalla que nos mostraba Luis, ahí vemos inclusive hasta por pestañas están acomodados los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Pues cada uno tiene su propio repositorio de información, pero al final del día, pues sí hay una base de datos de incidentes, una de problemas, que hay algunas que sí tienen etiqueta, pues, por parte de ITIL y hay otras que no tienen esa etiqueta, ¿no? Entonces, depende mucho en específico de toda esta parte de la definición. Pero no porque no venga escrito tal cual en ITIL significa que no hay una base de datos. Sí, efectivamente, ya en la vida real pues, existe algún repositorio de almacenamiento
y lo ideal es que pues, esté todo armonizado y sincronizado en una suite, ¿no? Completa, como lo mencionaba por ahí Luis, ¿no? Entonces, prácticamente, pues bueno, esas son las preguntas, digamos, de género, a manera general, que considero que eran importantes para la audiencia. Hay muchas otras que son súper interesantes, son muy puntuales, que nos han estado llegando. Les voy a pedir el que por favor pues, nos envíen tanto al correo de un servidor m.corona.bpgurus si son preguntas relacionadas con toda la parte de mejor práctica o si tienen preguntas sobre la herramienta, escriban a Andrés.Mendoza de Managing con la finalidad de que ya contestemos de manera particular e inclusive podemos estar interactuando, intercambiando correos y yo les mando información o lo que vayan necesitando, ¿no? Con mucho gusto. Se nos acabó el tiempo, no queda más que agradecerles por su tiempo, por su asistencia y los esperamos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.